Este hombre, Richard Orlando, acaba de cruzar a un mundo diferente y desbloqueó el poderoso sistema del Señor. Con este sistema, puede mejorar y evolucionar continuamente a sus subordinados reclutados, así como comprar diversos artefactos y equipos para ellos en la tienda del sistema. Hace años, cruzó a este mundo en el cuerpo de un hijo bastardo de un noble y obtuvo el sistema del Señor. Había planeado obtener una posición de caballero, pero su padre inesperadamente quiso transmitir su título y gloria a Richard. Afortunadamente, obtuvo el certificado de señorío pionero a tiempo y escapó a un lugar llamado Ciudad Solón. De lo contrario, tarde o temprano habría sido destrozado por otros miembros de su familia. Este será un nuevo punto de partida en su vida. Un día, el señor de la ciudad se acercó a Richard y le dio algunas noticias desafortunadas. El padre de Richard, Calvin, falleció la semana pasada. Como parte de la misma familia, el medio hermano de Richard, Wenger, lo considera ahora una amenaza, ya que según las reglas familiares, Richard se convertirá en la única amenaza para la herencia de la familia de Wenger. Sin embargo, esto no le importa en absoluto a Richard. La razón por la que el señor de la ciudad se acercó a Richard y le contó esto fue para pedirle que renuncie al apellido Orlando y ayude a Wenger a eliminar cualquier obstáculo. Si Richard está de acuerdo, Wenger está dispuesto a proporcionar 500 monedas de oro para apoyar su propio territorio pionero. Luego, los hombres detrás de él sacaron una caja y, al abrirla, Richard reveló una expresión satisfecha al ver la caja llena de monedas de oro. Pensó que este dinero sería suficiente como capital inicial para su nueva vida. Sin embargo, Richard no estaba satisfecho solo con este dinero. Hizo como si estuviera tranquilo y le dijo al señor que el apellido Orlando lleva innumerables glorias y honores, que es lo más precioso que su padre le dejó. Si lo renunciara, le costaría más dinero. Al escuchar esto, el señor quedó momentáneamente atónito, pero entendió de inmediato. Cualquier problema que se pueda resolver con dinero no es un problema. Le dijo a Richard que podría darle un préstamo sin intereses de 1000 monedas de oro, pero Richard debía comprar cosas de él. 500 monedas de oro más un préstamo de 1000 monedas de oro, estos son definitivamente activos considerables en este mundo. Al escuchar esto, Richard aceptó de inmediato. Preguntó si el señor tenía un grupo de esclavos bárbaros montañeses en el Coliseo. Al escuchar esto, el señor entendió de inmediato su intención. Quería usar esclavos para formar un equipo. Sin embargo, le recordó amablemente a Richard que esos bárbaros no son fáciles de domar. Incluso si los compraba con las 1000 monedas de oro, es posible que no le obedezcan. Sin embargo, dado que Richard había hecho esta solicitud, debió haber investigado de antemano. El señor luego hizo que sus hombres llevaran a Richard a la arena. Así es como Richard dio el primer paso con éxito en su plan de vida. Así que, con la guía del subordinado del señor de la ciudad, Richard llegó al Coliseo. Le dijo al dueño que quería comprar a todos los bárbaros. El dueño estaba emocionado por la posibilidad de una gran venta y los llevó al interior del Coliseo. Mientras caminaba por el pasillo, el dueño le recordó amablemente a Richard que los bárbaros eran muy feroces y a menudo herían a otros luchadores, lo que le causaba gastar mucho dinero en gastos médicos. Aconsejó a Richard que tuviera cuidado de no dejar que lo golpearan y escaparan. Pero Richard estaba aún más interesado en los bárbaros cuando vio a los monstruos a ambos lados del pasillo. Cuando el dueño le recordó nuevamente que los bárbaros podrían matar y comer cocodrilos, Richard estaba aún más emocionado. Pensó que era asombroso que no solo fueran buenos en la lucha, sino también autosuficientes. Su deseo de someter a los bárbaros se hizo más fuerte. El dueño comenzó a preocuparse de que Richard pudiera tener un problema en el cerebro, pero ella no sabía que Richard era el hombre con el sistema de señor más poderoso del continente. Mirando los atributos del sistema, Richard pensó que hoy finalmente podría mostrar los frutos de su trabajo en los últimos 3 años. Cuando llegaron a la plataforma alta de la arena de bestias, Richard gritó en voz alta a los bárbaros debajo que ya los había comprado a todos al señor de la ciudad, pero era muy consciente de que no se someterían fácilmente a él, así que decidió tener una lucha con ellos. El ganador obtendría su libertad, mientras que el perdedor se convertiría en su subordinado. Después de escuchar las palabras de Richard, uno de los bárbaros corpulentos dio un paso adelante y lo desafió. El hombre se acercó lentamente a Richard, revelando sus músculos abultados. Después de intercambiar presentaciones, se prepararon para empezar. En este punto, la dueña en la plataforma ya estaba sudando profusamente. Nunca había visto a un noble competir contra un esclavo antes, y lo que era aún más aterrador es que el oponente de Richard, Russell, era uno de los bárbaros más fuertes que ya había matado a muchos esclavos a mano limpia. Si algo salía mal con el noble en su territorio, ella también sufriría las consecuencias. Rápidamente pidió a sus asistentes que persuadieran a Richard para que reconsiderara, pero él insistió en que solo obedecía las órdenes del señor de la ciudad y no tenía derecho a interferir. La pelea ya había comenzado, con Russell cargando rápidamente hacia Richard y golpeándolo con la cabeza. Luego lo agarró por la camisa. Mientras Richard yacía en el suelo, Russell juntó sus manos y dijo con desdén que pensaba que Richard era mucho más capaz, pero había sido derrotado con un solo movimiento. Los bárbaros debajo seguían abucheando y burlándose de Richard, mientras que la dueña en la plataforma ya estaba en desesperación, pensando que su coliseo iba a cerrar para siempre. Pero en ese momento, Richard de repente agarró el pie de Russell. Se puso de pie lentamente, con una expresión de autosuficiencia en su rostro. Luego, Richard golpeó fuertemente a Russell en el estómago. Ante la mirada incrédula de Russell, Richard irradió una gran cantidad de luz dorada. Esta es la habilidad que Richard ha desarrollado a lo largo de los años al usar el sistema del Señor para entrenar su cuerpo físico. Mejora de poder. Russell, furioso, cargó nuevamente contra Richard, pero esta vez el resultado fue completamente diferente. Richard fácilmente lanzó a Russell sobre su hombro y lo estrelló contra el suelo. «¡Gano yo!». Russell lo miró con asombro. Como bárbaro, había perdido contra un delgado aristócrata y ni siquiera podía seguir sus movimientos.
Pero Russell se negó a admitir la derrota y se puso de pie nuevamente para desafiar a Richard. Sin embargo, Richard, ahora seriamente, no era alguien a quien él pudiera provocar. Sin embargo, él aún se negaba a aceptar su derrota. Los espectadores ya no podían soportar ver más y le instaron a rendirse. Incluso Russell mismo estaba asombrado por el resultado. Justo en ese momento, una voz interrumpió el alboroto. Una bárbara mujer salió de entre la multitud. Era Gunther, la líder de estos bárbaros. Al verla, Richard también se emocionó. Si podía derrotarla, todos los bárbaros estarían sujetos a su dominio. Gunther atacó rápidamente con una velocidad asombrosa, sorprendiendo a Richard. Y entonces, el sistema emitió repentinamente un aviso. La bárbara, Gunther, ha sido detectada como una heroína. Mientras Richard se perdía en la repentina aparición de la ventana del sistema, el puño de acero de Gunther voló hacia él. A pesar de haberse levantado, Richard ya estaba lleno de curiosidad por la unidad heroica Gunther. Ya estaba en un estado de pánico. La bárbara también estaba llena de curiosidad sobre la unidad heroica Gunther, ya que nunca había visto una antes. Sin embargo, Gunther no le dio oportunidad de recobrar el aliento. Se abalanzó y atacó con una serie ininterrumpida de golpes. Los seguidores cercanos vitorearon sin cesar, e incluso los seguidores que acompañaban a Richard se sintieron incómodos. Pero la ráfaga de puñetazos de Gunther fue solo un calentamiento. Recogió una roca enorme y la arrojó hacia Richard. Con un estruendo, Richard quedó sepultado bajo la roca. Gunther se colocó orgullosamente encima de la roca mientras sus seguidores detrás de ella vitoreaban con fuerza. Incluso Russell, que estaba magullado y golpeado, mostró una mirada de admiración. Sin embargo, en ese momento, una voz emergió desde debajo de la roca. Buena velocidad y fuerza. Buen material. Todos quedaron impactados por esta escena. Incluso Gunther, como líder de los bárbaros, se sorprendió por la fuerza de Richard. Sin embargo, su fuerza solo avivó su espíritu de lucha. Ella se teletransportó al lado de Richard y le sujetó el cuello con una cadena de hierro. Has perdido. Richard, tendido en el suelo, no luchó. Estaba satisfecho con el desempeño de Gunther. Tiró suavemente de la cadena y la rompió en pedazos. No solo el grupo de bárbaros detrás de él, incluso Gunther misma, mostró una expresión increíble. Esta cadena fue hecha por artesanos de alto nivel específicamente para encerrar bestias gigantes. Incluso Gunther había quedado atrapada por ella durante muchos años, pero Richard la rompió fácilmente con sus manos desnudas. A Richard no le importaban las miradas impactadas de todos los demás. Rápido, poderoso y posee una estrategia establecida. Realmente adecuado para convertirse en mi subordinado. Sin embargo, en los ojos de Gunther, las acciones de Richard se sintieron como un insulto. Después de luchar durante tanto tiempo, ni siquiera usó toda su fuerza. Gunther gritó enojada a Richard. Ya que estamos en el mismo campo de batalla, por favor respétame y haz tu mejor esfuerzo. De lo contrario, no me someteré a ti. Al escuchar esto, Richard levantó su puño derecho y comenzó a reunir fuerza. Era el momento de Richard para brillar. Utilizando el mismo movimiento y rutina, el efecto en Gunther fue completamente diferente. Los bárbaros que observaban desde la distancia también notaron la diferencia entre los dos. Justo entonces, una gran mano como un par de tenazas se cerró directamente sobre la garganta de Gunther. Gunther intentó luchar, pero encontró que la fuerza de su oponente era inmensa. No importaba cuánto luchara, no podía liberarse. Al ver a Richard levantar su mano izquierda para golpearla, Gunther cerró silenciosamente su mano izquierda y como si estuviera preparada para morir. Con un sonido nítido, el golpe de mano de Richard no golpeó a Gunther, sino que destrozó el anillo de hierro en el cuerpo de Gunther. Este movimiento hizo que el corazón de Gunther latiera con fuerza y su respiración se volviera rápida. Después de derribar a la líder femenina, Richard se volvió hacia el grupo de bárbaros detrás de él y dijo, ahora tienen dos opciones. Primero, continúen desafiándome hasta que todos pierdan. O segundo, síganme. Richard miró a Gunther como esperando su decisión. En este punto, Gunther había sido completamente conquistada. Agarró la mano de Richard y se puso de pie. Anunció a los bárbaros detrás de ella, a partir de ahora, Richard es nuestro nuevo líder. Mirando a los hombres musculosos y robustos, Richard también hizo una declaración, síganme y trabajen duro. Los haré más fuertes. De esta manera, entre vítores, Richard recibió un aviso del sistema. Al ver las solicitudes que seguían apareciendo para unirse al equipo, Richard dio oficialmente el primer paso en su viaje. Aunque estaba ansioso por su futura exploración, no era conveniente pasear por las calles con un grupo de bárbaros semidesnudos. Así que Richard llevó al grupo a la tienda de equipo en la ciudad. Al ver la deslumbrante variedad de equipos, los bárbaros estaban emocionados como niños. Pero Richard ni siquiera los miró y fue directo al dueño y dijo, estoy aquí para comprar equipo para mis hermanos. Escuché que aquí tienen buenas armas. Al escuchar esto, el dueño dedujo que la otra parte era un experto y presionó el botón en la pared. Las paredes del edificio comenzaron a girar y apareció una pared de armas frente a todos. Richard le pidió al dueño que equipara a cada persona con una lanza y 3 lanzas arrojadizas. El dueño calculó rápidamente y le dijo a Richard que el costo total sería de 750 monedas de oro. Sin embargo, Richard solo tenía 500 monedas de oro. El dueño lo miró con desprecio y estaba a punto de presionar el botón para cerrar la puerta y mandarlo a irse. Pero Richard ya sabía que la otra parte era superficial y sacó directamente un equipo legendario, la espada asesina de dragones, y la entregó. El dueño estaba tan emocionado que temblaba. Para tener un arma tan buena, el hombre frente a él debía ser alguien importante. Inmediatamente accedió a que Richard pagara a crédito y organizó a sus empleados para que obtuvieran rápidamente el equipo para todos.
Las personas que recibieron el equipo estaban extasiadas. En ese momento, Gunther se acercó a Richard y le preguntó cuál sería el siguiente paso. Richard sonrió y dijo, vamos a tomar una tierra que debería ser nuestra. Richard y su grupo están en camino para encontrar un territorio. Han sido objetivo de un ejército de goblins y gnoles que acechan en emboscada en una colina. El emocionado capitán Noll se ríe y dice, la oportunidad de enriquecernos está aquí. Sin embargo, Richard ya había sentido algo extraño. Se da la vuelta y les dice a los demás, todos, paren, formen un círculo con los carros y mantengan el ganado y las mercancías adentro para prepararse para un ataque. Luego saca una bolsa de píldoras y les dice que es una píldora oriental que puede hacerlos más fuertes. La mayoría de las personas se la tragan de inmediato, pero algunos siguen siendo escépticos. Por supuesto, es falsa, es solo masa regular. El propósito es encubrir el sistema de señores. Después de todo, este sistema es demasiado poderoso. Puede subir de nivel simplemente luchando constantemente. Si los bárbaros se enteran, podría causar disturbios. Richard abre el panel del sistema y encuentra que la gran mayoría de los bárbaros son lanceros de tercer nivel. Solo Gunther es una unidad heroica independiente. Después de cerrar el panel del sistema, Richard dice, les haré sentir el poder de esta píldora medicinal. La inminente batalla está a punto de comenzar. El ejército de monstruos en la colina ya ha cargado hacia abajo. El lado de Richard también está preparado para la pelea. Se le ve sosteniendo una lanza y disparándola, pero es bloqueada por la armadura del líder Goblin. Exclamó que el poder era grande, pero no debía ser temido. Luego gritó a sus hombres, tenemos varias veces su fuerza militar. Ataquemos juntos. Debido a la diferencia en números, el lado de Richard claramente está en desventaja en este momento. Sin embargo, Richard no está en lo más mínimo en pánico. Ordena a Gunther que le dé otra lanza. Luego se prende el cabello de la cabeza con llamas y lo dispara hacia el Troll en el lado opuesto. Así, un Troll fue directamente disparado y asesinado en el acto, asustando a los secuaces monstruosos para que retrocedieran. Al mismo tiempo, también aumentó la moral del lado de Richard. Junto con la bendición del sistema, lucharon cada vez más valientemente. De repente, el jefe del dragón, Richard, apareció repentinamente desde detrás de un bárbaro, listo para asestar un golpe fatal. Pero una lanza ya había atravesado su cuerpo, hecha por Richard. Inmediatamente después, Richard sacó su espada asesina de dragones y dijo, los líderes de estos bandidos están muertos. Han perdido su poder de lucha. Aprovechemos esto y lancemos un ataque a gran escala. Bajo la doble motivación del sistema y Richard, la situación se ha revertido por completo para la tribu bárbara. Gunther dijo, resulta que el jefe estaba apuntando a su líder. Estar de pie en el carro también fue por conveniencia para observar. Richard respondió, como dice el refrán, para atrapar a los bandidos, primero hay que atrapar al líder del anillo. Eso deja a un solo tipo ahora, el líder Goblin que planeó este ataque. Tú te quedaste en emboscada aquí. ¿No temes que otras razas poderosas se aprovechen de ti? El líder Goblin se rió. El más cercano estaría en la fortaleza de la alta montaña, que está a varias millas al este. Ese lugar es fácil de defender y difícil de atacar. Además, esos kobolds no tienen el valor de salir y arrebatar mis botines. Richard se sorprendió al encontrar una ventaja inesperada. Estaba preocupado por no encontrar un territorio. Dijo, me sentí mal por no poder obtener los bienes. Así que, la espada asesina de dragones se unirá ahora a la batalla como un regalo para ustedes. En un abrir y cerrar de ojos, el líder Goblin ya estaba decapitado. Los demás secuaces también estaban sorprendidos. En este momento, Gunther ordenó de inmediato la captura de los bandidos restantes. Richard miró la notificación del sistema. La mayoría de los bárbaros habían sido mejorados. Los bárbaros cercanos sintieron que su fuerza había aumentado, pensando que era el efecto de una misteriosa píldora oriental. En este momento, sus hombres trajeron 2 trolls. Richard pensó, los caballos se han ido, así que dejen que los 2 jalen las mercancías. Dijo, a partir de ahora, ellos serán los que tiren de la carga de los mariscales. Richard miró el mapa y dijo, entonces, la próxima parada es la fortaleza de la alta montaña. Después de 2 días consecutivos de viaje, Richard y su grupo finalmente llegaron a la fortaleza de la alta montaña. Al ver el agua clara en la piscina, un grupo de hombres grandes saltó directamente y comenzó a lavarse. Esto hizo que Gunther se sintiera un poco avergonzada, pero Richard tenía una sonrisa inofensiva en su rostro y le susurró que había un estanque apartado allí, garantizado que nadie espiaría. Después de descansar durante el día, Richard se dirigió a la cima de la montaña bajo la cobertura de la noche. Al ver a los 2 kobolds guardianes, Richard y Russell mostraron una expresión desdeñosa. Inmediatamente, Richard dio la orden de atacar. Mientras tanto, dentro del castillo, el líder kobold estaba cortejando a un catfolk. En este momento crucial, Richard pateó la puerta abierta. Los kobolds se asustaron tanto que sacaron involuntariamente sus lenguas y llamaron a los guardias a gritos. En este punto, uno de los subordinados de Richard vino a informar que todos los kobolds afuera habían sido atendidos. Los eventos consecutivos hicieron que los kobolds colapsaran instantáneamente. Él miró a Richard enfurecido y dijo, ¿cómo te atreves a atacar a mis tropas? Tengo una docena de tribus de hermanos cerca, y no dejarán esto pasar si algo me sucede. Sin embargo, Richard no lo complació e inmediatamente lo colgó. Esto asustó al kobold, e inmediatamente se disculpó en el acto. Al ver que era obediente, Richard desató la cuerda y lo dejó ir. El kobold que huyó tenía una mirada resentida y dijo, espera por mí. Buscaré venganza.
Después de dejar ir a los kobolds, Richard les dijo a todos que no solo el lugar era espacioso, sino que también tenía un amplio campo de visión y fuentes de agua suficientes. Era fácil de defender y difícil de atacar, convirtiéndolo en un bastión perfecto. Sin embargo, Richard también advirtió a todos que debe haber una razón por la cual un lugar tan bueno estaba ocupado por un grupo de kobolds con pocas ventajas. Probablemente haya muchos más de sus tropas hermanas cerca, por lo que todos necesitaban construir rápidamente fortificaciones defensivas. Russell estaba desconcertado y preguntó, si ese es el caso, ¿por qué dejamos escapar a su líder? Richard dijo que había gastado mucho dinero en equipar a todos con armas y equipo antes. Esta vez reunirían tropas para ganar algo de dinero. En lugar de salir uno por uno a buscarlos, sería mejor esperar a que vinieran a ellos y eliminarlos todos de una vez. La vida pacífica duró solo 2 días. Los hombres de Richard descubrieron un gran campamento militar no muy lejos. Richard limpió los restos de comida de su boca y reveló una sonrisa maliciosa. Dado que alguien nos ha traído dinero a nuestra puerta, actuemos esta noche. Al llegar al campamento enemigo, Richard notó que los goblins eran increíblemente descuidados, incluso quedándose dormidos mientras estaban de guardia, lo que le facilitó lanzar un ataque sorpresa. Si ese es el caso, aprovecharé esta oportunidad para establecer mi dominio sobre la fortaleza de la alta montaña. Richard organizó que la mayoría de sus subordinados se fueran a casa y se defendieran, mientras que él tomó un pequeño equipo compuesto por Gunther para avanzar. Bajo la cobertura de la noche, el equipo se infiltró rápidamente en la tienda del enemigo y terminó fácilmente con la vida de los goblins. Observando las tropas bárbaras organizadas de manera ordenada, Richard abrió silenciosamente su sistema. Parecía que el sistema les había traído más que solo fuerza incrementada. Antes, eran solo un grupo de bárbaros de mente simple que no entendían el concepto de coordinación. Ahora, se habían convertido en una fuerza de élite capaz de formar sus propias formaciones de batalla. Sin embargo, en ese momento, un bárbaro notó algo inusual. Cuando un violento temblor sacudió el suelo, el bárbaro fue arrojado inmediatamente. Apareció un goblin gigante con 2 cuernos. Este es un goblin con sangre de dragón, un draco goblin. Y luego, el draco goblin comenzó a cantar hechizos. Los goblins emergieron uno tras otro como halcones terrestres. Esto asustó a todos los presentes, incluido Richard, quien sintió que la situación se volvía complicada. Pero eso no es todo. Los goblins soltaron otro rugido fuerte, y una bestia gigante con apariencia de pandolín tomó a Draco Goblin en su espalda. Los goblins montados en sus monturas blandieron sus hachas y estaban a punto de prepararse para atacar. Pero Gunther ya estaba preparada. Disparó una lanza directamente hacia la bestia. Sin embargo, la lanza rebotó tan pronto como tocó a la criatura. En la mirada disparada de Gunther, la criatura ya se había cargado hacia ella a una velocidad increíble. La velocidad era tan rápida que Gunther maldijo entre dientes. Justo en medio de la crisis, Richard apareció frente a Gunther y abrazó fuertemente el muslo de la bestia con ambas manos. La bestia lo miró con desdén, con la intención de arrojarlo. Pero Richard gritó fuertemente. La bestia perdió el conocimiento en el acto, y los goblins cercanos estaban todos atónitos al ver esta escena. Incluso el Draco Goblin, que fue arrojado de su montura, tenía una expresión incrédula en su rostro. ¿Un noble con sangre de dragón? ¿No eres solo un noble que se rindió? Sin embargo, como alguien con la sangre de un dragón gigante, el Draco Goblin no podía permitirse ser derrotado tan fácilmente. Levantó su arma y la blandió hacia Richard como si fuera su último atisbo de terquedad. Tras un fuerte estruendo, Richard bloqueó el hacha con una mano y golpeó con la otra. Y así, un goblin con sangre de dragón gigante hizo una salida apresurada después de apenas hacer una aparición. Como dije, hagamos de esto una batalla rápida. Esta batalla no solo permitió que los subordinados de Richard ganaran mucha experiencia y atributos, sino que también capturaron la montura del Draco Goblin con vida. Richard acarició la frente de la bestia gigante y dijo, a partir de hoy, serás mi montura. Te llamaré Perseguidor del Viento. Si no te comportas, te cocinaré y te alimentaré a todos. Es una lástima que estos tipos sean demasiado pobres y no hayan traído mucho oro para Richard. Sin importar dónde estés, las monedas de oro son siempre una moneda fuerte. Pueden comprar subordinados y todo tipo de equipo en la tienda del sistema. Es una lástima que Richard sea demasiado pobre y solo pueda comprar algún equipo viejo y desgastado para hacer frente. Justo cuando Richard todavía estaba preocupado por las monedas de oro, sus subordinados de repente escucharon el sonido de una pelea. Richard tomó sus binoculares y vio una caravana siendo saqueada por chacales. Juzgando por el tamaño de la caravana, sabía que no era una ordinaria. El rostro de Richard se iluminó de emoción. Sabía que el comercio era un aspecto importante para expandir su territorio en este continente. Si los rescataba, incluso podría hacer negocios con ellos. Sin dudarlo, Richard blandió su larga lanza y atravesó el cuerpo de uno de los hombres lobo a una velocidad vertiginosa. Los espectadores quedaron impactados y se quedaron allí asombrados. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Gunther levantó su espada larga y dio la orden de atacar. Los bárbaros detrás de él cargaron ferozmente hacia el grupo de chacales. Richard se apoyó despreocupadamente en un árbol, sin intención de tomar medidas esta vez. Sus subordinados bárbaros habían recorrido un largo camino desde que se unieron a él por primera vez, no solo en términos de fuerza, sino también en términos de disciplina militar. Los hombres lobo que atacaban la caravana no eran más que un grupo de alborotadores desorganizados. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que los chacales comenzaran a huir en todas direcciones. Sin embargo, Richard no tenía intención de dejarlos escapar esta vez. Ordenó a Winchese que persiguiera a los hombres lobo restantes que se habían escapado de la red. Observando a sus victoriosos subordinados bárbaros, Richard sonrió satisfecho.
En ese momento, el sacerdote de la caravana se acercó a Richard y le expresó su gratitud. Prometió cantar alabanzas a las virtudes de Richard al regresar. Si realmente quieres recompensarme, simplemente dame algo de dinero. De repente, una voz de una niña se escuchó no muy lejos. Como se esperaba de un noble codicioso, realmente eres una persona interesante. Richard giró la cabeza para ver a una elfa rubia que salía de una carreta. Se presentó como Annie de Voyage Trading. Estaba muy agradecida por la ayuda de Richard anteriormente y luego lo miró con una expresión suplicante, preguntando si podría acogerlos por un tiempo. La batalla reciente los había dejado gravemente dañados, por lo que esperaban descansar y recuperarse en la fortaleza de la alta montaña durante un tiempo. También ofrecieron dinero y armas como compensación por su estancia. Y en ese momento, Annie ordenó a sus subordinados que produjeran una bola de cristal, que luego lanzó al aire. La bola de cristal comenzó a expandirse. Resultó ser una bola de cristal de comunicación utilizada por su caravana. Mientras Richard miraba la bola de cristal, tenía una expresión significativa en el rostro. Una caravana que poseía objetos de tan alto nivel sin duda no era una simple. Pensó que podría ganar una fortuna con su ayuda en el futuro. Richard extendió una mano de amistad hacia Annie y dijo, bueno, entonces, ven conmigo. Soy Richard, el señor de la fortaleza de la alta montaña, y nunca rechazo a huéspedes amigables. Al regresar a su territorio, Richard observó en silencio a Annie y pronto se dio cuenta de que estaba usando una poción de curación legendaria. Esto no era un objeto común, y ciertamente no era barato. El interés de Richard en la caravana creció aún más. La noche cayó y ninguna de las partes tenía ganas de dormir. Mientras Annie recordaba la pérdida de sus subordinados durante el día, una expresión de tristeza cruzó su rostro. Del mismo modo, Richard también estaba preocupado, pero por una razón diferente. Estaba preocupado por sus propios subordinados, un grupo de personas sin dinero que discutían sobre un hacha de recompensa del sistema. Justo cuando Richard estaba a punto de cerrar los ojos y descansar, Gunther se acercó corriendo en estado de pánico. Resultó que había descubierto un gran grupo de tropas de centauros fuera de las murallas de la ciudad. Cuando Richard llegó a la puerta de la ciudad y echó un vistazo, inmediatamente notó a una chica mitad humana y mitad caballo entre las tropas de centauros. Richard instruyó a sus hombres que lanzaran jabalinas en un intento de disuadir al enemigo. Sin embargo, no prestaron atención y continuaron avanzando hacia la puerta de la ciudad. Para su sorpresa, el enemigo hizo caso omiso de la advertencia de Charlie. Richard ordenó a sus hombres que lanzaran jabalinas una vez más. En ese momento, la chica mitad humana mitad caballo instruyó a sus seguidores a detenerse. Luego sacó un paño blanco y lo colgó directamente en un palo. Al mismo tiempo, el bando de Richard también notó que el enemigo alzaba una bandera blanca, indicando rendición. Él salió inmediatamente con sus hombres. Richard miró al enemigo con cautela y les preguntó por sus intenciones. La chica, que era mitad humana y mitad caballo, se inclinó ante Richard y se presentó como Hat, la jefa del clan Patrick. Ben Hat sacó una tablilla de piedra y se la entregó a Richard. Hat le explicó que era una invitación de los Kobolds, un tipo de criatura mítica, para unir fuerzas y unir los ejércitos de la tribu de caballos humanos bajo su liderazgo. Sin embargo, la tribu de caballos humanos no tenía ningún deseo de convertirse en bandidos. Siempre habían vivido una vida pacífica y estable, por lo que deseaban unirse a la fortaleza de la alta montaña y restaurar su forma de vida anterior. Para mostrar su sinceridad, Hat también trajo un mensaje para Richard. Le informó que los Kobolds habían obtenido la ayuda de un peligroso chamán y le aconsejó a Richard que fuera cauteloso. Justo en ese momento, Richard también vio una notificación que apareció en su sistema. Junto con la solicitud de la tribu de caballos humanos para unirse, mostraba claramente las características de cada miembro. En ese caso, Richard decidió cumplir con la solicitud de la tribu de caballos humanos. No solo compensaría su falta de unidades a distancia, sino que también fortalecería sus fuerzas en general. Después de unirse al equipo de Richard, Hat informó a todos que aunque los Kobolds habían organizado un ejército, había muchas facciones dentro de su grupo y necesitaban dividir el trabajo y hacer preparativos. Por lo tanto, les llevaría al menos 10 días llegar a la fortaleza de la alta montaña. Al escuchar esta noticia, Annie y Gunther tuvieron reacciones completamente diferentes. Annie se sentía preocupada e insegura sobre qué hacer, mientras que Gunther mostraba una expresión codiciosa. Richard examinó cuidadosamente el mapa en su mano. Con 10 días, tenían suficiente tiempo para prepararse para la próxima batalla. Les dijo confiadamente a todos que ya había formulado un plan para enfrentar la situación. Annie y Gunther se miraron con curiosidad al escuchar esto. Richard levantó 5 dedos hacia Annie, indicando que quería pedir prestadas 500 monedas de ella. Annie suspiró aliviada al escuchar esto e inmediatamente dijo que podía prestarle el dinero. Tarde en la noche, Richard llevó a Hat a un pequeño bosquecillo. Debido a la influencia del sistema, Richard sabía que la tribu de los centauros era hábil en el tiro con arco. Por lo tanto, inmediatamente después de pedir prestado el dinero a Annie, compró equipo para ellos. Después de mirar alrededor, Richard finalmente eligió un arco largo morado de precio medio y flechas blancas con plumas. Hat tomó el arco largo y cerró los ojos para sentir los sonidos a su alrededor. Richard observó las cautivadoras habilidades de tiro con arco de Hat y se sintió muy satisfecho. Con un equipo así, la producción a larga distancia de la fortaleza de la alta montaña sin duda se mejoraría considerablemente. En ese momento, un subordinado de un solo ojo corrió hacia Richard en pánico y le informó que los refuerzos para la caravana de mercaderes habían sido atacados. Sin dudarlo, Richard llamó inmediatamente a sus hombres para que se dirigieran al lugar. Sin embargo, al final llegó un paso demasiado tarde y los refuerzos ya habían sido completamente eliminados. Al ver los cuerpos esparcidos por el suelo, Richard le dijo a Annie que la fortaleza de la alta montaña ya no era segura.
Sería mejor que ella llevara a un grupo de mercenarios saludables y viajara ligera de regreso a la ciudad Solón. Sin embargo, Annie afirmó firmemente que no abandonaría a los mercenarios heridos. Viendo lo leal y compasiva que era Annie, Richard dejó de intentar persuadirla. Richard dijo, al escuchar la demanda de Richard, Annie todavía cedió y estuvo de acuerdo. Hat recogió una lanza del suelo y le dijo a Richard, hay un olor a aceite de pino en el arma. Como viajero en el tiempo, Richard entendió de inmediato que estas armas fueron fabricadas por los indígenas mismos. Annie volvió la cabeza y dijo con calma, de hecho, hay muchas tribus poderosas más al norte en el desierto. Tienen miles de soldados y a menudo se dedican a guerras para luchar por el territorio. Fabricar sus propias armas es una forma común de fortalecer su poder. Annie hizo una pausa por un momento y continuó, actualmente, los Kobolds están reuniendo sus tropas, por lo que la aparición de estas armas puede no ser una coincidencia. Después de escuchar la explicación de los demás, Richard sonrió aún más feliz. En sus ojos, todas estas eran puntos de experiencia y monedas de oro. Si se atrevían a venir, era la oportunidad perfecta para derrotarlos a todos. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 días. En este día, un centauro explorador vino a informar que el enemigo había establecido un campamento a 50 millas de distancia de la montaña y se esperaba que llegara a la fortaleza de la alta montaña mañana. El rostro de Richard se iluminó de alegría y emoción. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo y finalmente había llegado. Richard y sus hombres llegaron al campo de batalla vestidos con armaduras compradas en el sistema. Ante ellos había un inmenso ejército enemigo, con más de 5 veces la cantidad de las fuerzas de Richard. Sin embargo, los hombres de Richard no mostraron signos de miedo, sino que estaban emocionados por la batalla que se avecinaba. Richard ordenó a los arqueros que iniciaran 2 rondas de ataques con flechas en lluvia primero, antes de liderar a todo el ejército a cargar hacia adelante. Este plan de batalla simple y rudo sorprendió un poco a Annie. Parados en la cima de la montaña, los líderes de los Yakols y los Kobolds miraron el campo de batalla con desprecio, creyendo que sus oponentes no eran rival para ellos. Inmediatamente ordenaron a todo su ejército que atacara, y los dos bandos se enfrentaron en una feroz batalla dentro del cañón. Richard lideró a los arqueros de su tribu para lanzar una andanada de flechas, causando grandes bajas en el lado enemigo. En respuesta, los indígenas comenzaron a contraatacar lanzando lanzas al ejército de Richard. Sin embargo, Richard ya estaba avanzando a toda velocidad en Windchaser, su resistente armadura bloqueando la mayoría de los ataques enemigos. Pronto, los dos bandos se enfrentaron en combate cercano. Richard descendió del cielo sobre su Windchaser, causando una onda de choque que envió a volar a un gran grupo de soldados enemigos. Bajo su liderazgo, los bárbaros lucharon con cada vez más valentía. En la primera carga de Richard, infligió grandes bajas al enemigo, con más de la mitad de sus fuerzas muertas o heridas. Mientras observaban a Richard sembrar el caos y la destrucción entre todos aquellos que se interponían en su camino, Gunther y sus hombres quedaron llenos de shock y asombro, contemplando a Richard como si hubieran visto un diablo en carne y hueso. En este punto, los líderes de los Kobolds y Yakols en la cima de la colina comenzaban a entrar en pánico. Se volvieron hacia los magos que estaban detrás de ellos, dándose cuenta de que esta era su última esperanza, su último as bajo la manga. El mago se paró frente a un fuego ardiente, murmurando conjuros en voz baja. Al siguiente momento, una masiva bola de fuego se elevó hacia el cielo, disparándose hacia el ejército de Richard. El mago había dirigido la bola de fuego hacia ellos con precisión e intención. La bola de fuego en el aire hizo que la expresión de Richard se volviera gris por primera vez. La aterradora onda de choque de la explosión incluso hizo pedazos su arma. El chamán mago del otro lado era sin duda formidable, y necesitaban idear un plan para lidiar con ella. Bastó poco tiempo para que Richard también notara que el mago estaba usando el uno para controlar la bola de fuego. Luego ordenó a sus jinetes que lanzaran un ataque a distancia, enviando una ráfaga de flechas hacia el mago. La densa lluvia de flechas se centró en el mago. El líder de los Yakols se dio cuenta rápidamente de la situación y llamó a sus seguidores a proteger al mago. Se apresuraron a proteger al mago del ataque entrante. Justo cuando creían que tenían la ventaja, la lanza de Richard voló hacia él. La enorme fuerza detrás de la lanza rompió el uno del mago en dos, tomándolos por sorpresa. Con el uno destruido, la bola de fuego en el aire estalló en incontables bolas de fuego más pequeñas, cayendo hacia el suelo. El área debajo de la trayectoria de la bola de fuego era donde estaba ubicado el ejército de los Kobolds. Mientras miraba un mar de cadáveres, Richard se burló con desprecio. Mientras tanto, el mago había comenzado a lanzar otro hechizo hacia un objeto en forma de disco. Justo cuando Richard pensó que había ganado la batalla y comenzó a prepararse para una limpieza, los nativos muertos de repente se levantaron del suelo y cargaron hacia ellos como zombies. Richard quedó impactado y horrorizado al ver a los no muertos levantarse. No había esperado que el enemigo fuera capaz de magia de resurrección. Sin embargo, para el invencible Richard, docenas de zombies no representaban una amenaza real. Después de deshacerse de los no muertos, Richard se dirigió solo hacia el líder de los Kobolds. Al ver que el mago montaba al Kobold para escapar, Richard lanzó su casco contra ellos, derribándolos a ambos al suelo. Con una sonrisa maliciosa en el rostro, Richard se acercó a la maga caída solo para darse cuenta de que era una chica. En ese momento, Gunther, que estaba limpiando el campo de batalla, notó que muchos de los bárbaros estaban gravemente heridos. Richard tomó al mago en sus brazos y le ordenó que usara su magia para sanar a los heridos. El mago, temiendo ser golpeado, no tuvo más remedio que cumplir. Bajo su hechizo, las heridas de los bárbaros heridos se curaron gradualmente. Richard no pudo evitar pensar para sí mismo en un lado. Este mago no solo conoce la magia, sino que también tiene habilidades de curación. Permanecer en la fortaleza de la alta montaña seguramente será de gran utilidad. Pero los otros nativos no tuvieron tanta suerte. Todos fueron llevados como esclavos.
Después de derrotar al ejército de los kobolds, Richard no solo recibió una gran cantidad de recompensas del sistema, sino que también capturó al líder de los kobolds y al mago. Richard había esperado que el mago revelara la ubicación del escondite de los bandidos, pero no esperaba que el mago fuera tan obstinado. Incluso se jactó de tener la sangre de un dragón rojo y se negó a someterse a los bárbaros. Sin embargo, Richard no toleró su comportamiento y la golpeó directamente al suelo. Después de ser golpeada, la maga ya no estaba arrogante y obedientemente reveló su nombre como Model. Le dijo a Richard que su fortaleza estaba ubicada en lo profundo de las montañas, a unos 200 millas de distancia. Esta operación había movilizado básicamente a sus guerreros más hábiles, dejando solo a los ancianos, débiles, mujeres y niños en la fortaleza de la montaña. Richard sostenía a Model y continuó preguntándole qué hechizos conocen los chamanes. Model dijo con voz llorosa, hay muchos tipos de chamanes en la naturaleza. Ella tiene la sangre de un dragón rojo. Destaca en la magia del fuego, mientras que los chamanes de la tierra controlan los elementos terrestres. Los chamanes trolls pueden causar terremotos y deslizamientos de tierra con su dominio de los elementos de la madera. También pueden controlar árboles y enredaderas. Después de escuchar lo que Model tenía que decir, Richard también entendió que la naturaleza salvaje estaba llena de peligros. Son inútiles, así que entiérrenlos vivos detrás de una montaña. Model entró en pánico al escuchar esto y le dijo ansiosamente a Richard que aún tenía algo de valor que ofrecer. Dijo seriamente que había descubierto a 2 trolls notablemente talentosos en la fortaleza de la alta montaña que tienen un don natural para practicar la magia. Con el entrenamiento adecuado, seguramente se convertirán en chamanes extremadamente poderosos con habilidades mágicas inmensurables. Y así, Model se convirtió obedientemente en la mentora del troll, mientras que los esclavos que Richard trajo trabajaron incansablemente para reconstruir la fortaleza de la alta montaña. Esta vez, estaba decidido a convertir la fortaleza en el castillo más fuerte e inexpugnable de la naturaleza salvaje. Al mismo tiempo, Richard llamó a Hat y le asignó liderar un pequeño equipo para investigar la fortaleza que Model mencionó para ver si decía la verdad. Después de despedir a Hat, Richard se dirigió a la montaña trasera para verificar el progreso del troll en su entrenamiento. Model le dijo a Richard que a través de su entrenamiento, uno de los trolls había despertado la habilidad de cirugía de piel estelar para evitar ser golpeado. No solo eso, sino que para evitar aún más los golpes, el troll también evolucionó la capacidad de volverse invisible. Pero el otro troll todavía no ha despertado ninguna habilidad especial. Richard pensó para sí mismo que aunque la capacidad de volverse invisible puede parecer un poco débil, al menos es una habilidad mágica. Justo en ese momento, Annie llamó a Richard desde atrás. Le recordó que habían regresado a Salón Ciudad con seguridad con su ayuda la última vez y que estaban pasando por esta área en otro viaje de negocios. Se detuvo para saludar. Richard se acercó y examinó el contenido del carro, que resultó estar lleno de carbón. Annie le explicó que usaban este carbón para comerciar con los enanos por monedas de oro y pieles. Annie continuó explicando que el año pasado, los enanos descubrieron una veta de mineral de hierro en el lago Bayou, por lo que están comprando una gran cantidad de carbón de ellos. En ese momento, Richard recibió repentinamente una carta del señor de la ciudad de Solón. Les pidió a todos los nobles que estaban expandiendo sus territorios afuera que regresaran a la ciudad lo más pronto posible. Al mismo tiempo, Hat corrió hacia Richard visiblemente angustiada. Informó que pasaron por una tribu de enanos en su camino de regreso y encontraron montones de cadáveres en el suelo. Justo cuando se preguntaban quién podría haberlo hecho, una enorme figura negra apareció frente a ellos. Richard identificó de inmediato a los atacantes como hombres desnudos. Hat lucía sorprendida y se preguntaba cómo Richard lo sabía. Richard mostró la carta que recibió del señor de la ciudad, quien advirtió que todos regresaran a la ciudad lo más rápido posible. Esto se debía a que habían descubierto una gran oleada de hombres desnudos dirigiéndose al sur, y muchos señores nobles ya habían enfrentado peligro. Richard, sin embargo, siendo el orgulloso guerrero que es, no tiene la intención de huir como un cobarde. Se volvió hacia Annie y dijo, parece que tu negocio con los enanos no se puede completar. ¿Por qué no me das el carbón en su lugar? Annie miró a Richard con confusión. De hecho, la razón por la que Richard quería el carbón era porque también construyó una fábrica. Las armas utilizadas en la fortaleza de la alta montaña fueron todas hechas por él mismo. Llevó a Annie a una tienda donde guardaba sus creaciones. Esto es algo que solo existe en mi verdadera patria. El equipo de alta tecnología ante ellos dejó a Annie asombrada. Con la caída de la noche, Richard y su grupo llegaron al pueblo de la tribu enana. Vieron el suelo cubierto de cadáveres y huellas dejadas por hombres desnudos. Hat se estremeció al recordarlo. Si Richard no hubiera mejorado el atributo de velocidad de su tribu de centauros, podrían haber sido derrotados por completo. Richard ordenó a sus hombres que buscaran algo útil en la zona. Annie se quedó a un lado y dijo con calma, los hombres desnudos son una raza violenta y codiciosa. No dejarían nada valioso atrás. Sin embargo, Richard no piensa lo mismo. Todos tienen una definición diferente de valor. En ese momento, notó de repente un frasco lleno de un líquido oscuro dentro de la tienda. Al acercarse, se dio cuenta de que era un frasco lleno de salsa de soja. En efecto, esos hombres desnudos no conocen los beneficios de la salsa de soja. Si llevamos esta salsa de soja de vuelta a la ciudad de Solón, podemos abrir un restaurante y hacer una fortuna. La idea loca de Richard impresionó incluso a Annie, que era una mercader experimentada. Después, Richard organizó que todos acamparan en el lugar durante la noche. No regresarían sin ver a los hombres desnudos durante esta expedición. Annie lucía preocupada, ya que creía que los hombres desnudos y los enanos estaban en conflicto. Pensó que deberían mantenerse alejados de ellos. Sin embargo, Richard le explicó que las dos tribus probablemente estaban luchando por la mina de hierro.
En esta época de armas primitivas, quien controle la mina de hierro tiene la ventaja. Si pudieron competir por ella, ¿por qué no podrían adquirirla ellos mismos? Pero Annie todavía quería persuadir a Richard. Una guerra a gran escala como esta estaba más allá de las capacidades del ejército de la fortaleza de la alta montaña. Sin embargo, Richard respondió con confianza, la fortaleza de la alta montaña no es lo que solía ser. No solo tenemos cañones que superan esta era, sino también un grupo mágico compuesto por 3 magos, por no mencionar a mis valientes y hábiles guerreros bárbaros y tropas de arqueros. Richard desenvainó su espada para matar dragones y se puso en lo alto de una torre alta. Los soldados debajo estaban todos emocionados y listos para la acción. Richard gritó en voz alta, esta batalla no es solo por la fortaleza de la alta montaña, sino también por ustedes mismos. En esta guerra, debemos ser un palo duro que pueda derribar al enemigo. Bajo la oscuridad de la noche, Richard lideró su ejército hacia el castillo de los enanos. Había planeado atacar primero, pero un grupo de conejos lo superó. Mientras observaba a un grupo de conejos asaltando el castillo, Richard se preguntó por qué había conejos involucrados en una batalla entre los hombres desnudos y los enanos. Pero los presentes explicaron uno por uno que en este continente, las razas poderosas reclutarían a razas relativamente más débiles como sus vasallos y a menudo los harían hacer trabajos menores. El grupo de conejos era precisamente el vasallo de los hombres desnudos. En ese momento, los conejos ya habían trepado por la muralla, y los guardias enanos no los habían notado. Pronto, los pequeños conejos habían obtenido la ventaja y lanzaron un asalto final. Justo en ese momento, una explosión de cañón lanzó a un gran grupo de conejos volando. Richard se quedó a cierta distancia con una expresión satisfecha en su rostro, y el cañón a su lado seguía emitiendo un espeso humo. Los conejos enfurecidos, pensando que habían llegado refuerzos para los enanos, dirigieron su ataque hacia Richard y se lanzaron hacia él. Sin embargo, Richard estaba bien preparado para el ataque, y los conejos no eran rival para su ejército bárbaro. A medida que sus tropas luchaban con más y más ferocidad, el clan de conejos pronto quedó impotente y no pudo resistir. De repente, Richard sintió que la tierra temblaba y se dio la vuelta para ver una enorme sombra acechando detrás de él. Richard solo pudo defenderse impotente contra los hombres desnudos, que eran varias veces más grandes que él. La tribu de conejos también lanzó un contraataque bajo el liderazgo de los hombres desnudos. Aunque los hombres desnudos tenían más personas de su lado, las tropas de Richard no eran cosa fácil. Tenían unidades centauro bien entrenadas actuando como guardia trasera, y también tenían un equipo de asesores mágicos. Model comenzó a lanzar un hechizo, lanzando una serie de bolas de fuego hacia la tribu de hombres desnudos. Al mismo tiempo, los 2 trolls que habían sido entrenados por Model también resultaron ser muy efectivos. La tribu de enanos en la muralla de la ciudad estaba momentáneamente confundida. Se suponía que eran ellos los que debían ser derrotados, pero habían sido rescatados. El problema clave era que ni siquiera sabían quiénes eran sus salvadores. Pero en el campo de batalla, simplemente no había suficiente tiempo para contemplar estos asuntos. Permíteme mostrarte el poder de un señor. Richard activó el poder del cielo y partió en 2 a uno de los hombres desnudos con un solo golpe. Sin embargo, en el otro lado, Gunther no tuvo tanta suerte. El hombre desnudo agitó su gran mano, enviando a Gansar volando con una tremenda fuerza. Incluso el arma de Russell no pudo dañar al hombre desnudo en lo más mínimo. Una luz de espada atravesó el aire, decapitando instantáneamente al hombre desnudo. Fue Richard quien dio el golpe salvador, permitiendo que Gansar escapara del peligro. Y esto fue gracias a las habilidades de piel de piedra e invisibilidad de los trolls. Estas 2 habilidades no solo podían usarse en ellos mismos, sino que también podían aplicarse a los compañeros de equipo a gran escala. Justo cuando Gunther y su grupo pensaban que habían logrado una victoria completa, apareció de repente un humo rojo en el campo de batalla. Los hombres desnudos y los conejos caídos se levantaron lentamente en el humo. Mattel, que era conocedora y experimentada, reconoció de inmediato que este era el hechizo de Berserk. Los que podían lanzar este tipo de magia eran los minotauros de la tribu Crescent. Ella explicó a Richard que había una tribu de minotauros que vivía en el suroeste del Imperio Pompeya. Eran salvajes y agresivos por naturaleza, y con el hechizo de Berserk del chamán en su tribu, eran invencibles en el campo de batalla. Por eso mucha gente los llamaba la tribu Blood Oak. Mientras observaba al grupo de hombres desnudos y conejos Berserk, Richard comenzó a buscar al que lanzó el hechizo. Mattel dijo con una expresión solemne, los oponentes están solo en un estado de Berserk parcial, así que los lanzadores no deberían estar presentes en la escena. Al escuchar esto, Richard se sintió aliviado. Este grupo de soldados derrotados no era rival para Gunther y su equipo. Después de ahuyentar a los hombres desnudos y los conejos, Richard llegó al frente del castillo de los enanos. Los enanos parecían muy cautelosos con Richard y le preguntaron acerca de sus intenciones. Pero cuando vieron a Annie, inmediatamente abrieron la puerta del castillo y los recibieron adentro. Tan pronto como entraron al castillo, el líder enano, Robbie, ya no pudo contenerse y relató con lágrimas su experiencia a Annie. Si no fuera por su ayuda, su ejército habría sido completamente aniquilado. Al ver la reacción de Robbie, Richard no pudo evitar reír. Robbie pensó que Richard se burlaba de él y lo miró con enojo. Annie rápidamente intervino para calmar la situación. Luego, las 2 partes terminaron su desagradable conversación y siguieron caminos separados. En el camino, Annie siguió aconsejando a Richard que no lo tomara a pecho. Sin embargo, Richard sentía un profundo desprecio por Robbie. En su opinión, un líder llorón y emocional como Robbie simplemente no era capaz de ganar esta batalla. Al llegar a la sala de descanso, Richard pudo acostarse y tomar una siesta, pero Hat tuvo que arrodillarse en el suelo para descansar. La habitación que les prepararon los enanos era simplemente demasiado baja para la altura de Hat. Justo en ese momento, la casa tembló violentamente.
Richard, alerta, se sentó en la cama y fue a la ventana para investigar. Resultó que los minotauros habían regresado con los hombres desnudos en busca de venganza. Mientras tanto, en las murallas de la ciudad, un grupo de enanos entró rápidamente en estado de preparación, tomando sus cuernos y sonando la alarma. Pronto, un gran ejército se reunió frente a la puerta de la ciudad. Mientras Richard y su grupo estaban frente a los enanos, el ejército enano todavía estaba algo resentido. Después de todo, Richard los había ridiculizado previamente mientras estaban en el castillo. El orgulloso ejército enano se negó a dejar que Richard y su grupo se robaran el protagonismo y caminaron con confianza hacia ellos. Incluso le pidieron a Richard que se apartara y los dejara a cargo. Debido a su corta estatura, sus enemigos tuvieron que agacharse para atacarlos, lo que les dio a los enanos una ventaja natural en el combate. Al ver a los enanos orgullosos y tercos, Richard solo pudo sonreír y dejarlos hacer su voluntad. Sin embargo, el plan de los enanos era demasiado simplista. Después de una sola carga, fueron fácilmente derrotados y dispersados por el enemigo. Robbie, que estaba parado en la muralla de la ciudad, de repente entró en pánico y le preguntó a Richard si el cañón anterior aún era utilizable. Richard informó a regañadientes que ya habían agotado todas las balas de cañón. Entonces, Robbie se volvió hacia sus subordinados y les preguntó cuántos pernos de ballesta les quedaban. Le dijeron que solo tenían 6. Robbie no tuvo más remedio que decidir usar todos los pernos de ballesta contra los minotauros. Aunque los pernos de ballesta podían infligir daño a los minotauros, todavía estaban superados en número y abrumados. Pronto, el enemigo llegó a las puertas de la ciudad. El rostro de Richard se puso serio. Miró a Gunther y preguntó, ¿por qué no he visto a mi equipo mágico después de tanto tiempo? Gunther informó a Richard que Model había planeado escapar al percibir el peligro, pero ya la habían capturado y la habían traído de vuelta. Richard agarró a Model por el brazo y exclamó, ¿cómo te atreves a intentar escapar en un momento tan crucial? Eres una vergüenza. Incluso si el enemigo tiene el poder del frenesí, ¿no tienes también magia sedienta de sangre? Al escuchar las palabras magia sedienta de sangre, Robbie pareció haber encontrado una tabla de salvación y urgió a Richard a usarla de inmediato. Sin embargo, Richard lo ignoró y ordenó a Model que usara la magia sedienta de sangre contra el enemigo en su lugar. Esta declaración sorprendió a toda la habitación, y Robbie estaba convencido de que Richard se había vuelto loco. Sin embargo, Richard mostró una expresión misteriosa y dijo, deja de hablar tonterías y haz lo que te digo. Model no tuvo más remedio que seguir las órdenes que se le daban. Los minotauros, que ya eran violentos, se volvieron aún más frenéticos después de ser infundidos con la magia sedienta de sangre, lo que causó que varios enanos que eran demasiado lentos para escapar quedaran aterrorizados. Model pensó que Richard había perdido completamente la cabeza cuando vio el efecto de la magia sedienta de sangre. Intentó escapar, pero Richard la atrapó y le pidió que abriera los ojos y viera claramente. Los minotauros infundidos con magia sedienta de sangre parecían excepcionalmente agresivos, pero Richard ya había notado un defecto tanto en el frenesí como en la magia sedienta de sangre. Cuanto más grande es la criatura, mayor es la carga en su corazón. Por lo tanto, tuvo la idea de combinar ambos hechizos, sabiendo que causaría que el corazón del enemigo excediera su límite. Aunque el ataque de la tribu Blood Oath se detuvo temporalmente, podría estar gestándose una tormenta más grande, y el bastión enano podría volverse aún más peligroso. Richard recordó amablemente a Robbie que hiciera más ballestas y pernos, ya que podrían ser útiles en el futuro. Al escuchar esto, Robbie lucía preocupado. No es que no quisiera construirlo, es que le faltaban las piezas. Al llegar al castillo, Robbie mostró a Richard el banco de ballestas. Aunque ya habían construido muchos de ellos y eran muy poderosos, todavía les faltaban las cuerdas. Dado que el banco de ballestas estaba hecho completamente de acero, los tendones de oveja comunes no podían soportar la tensión. Aunque descubrieron que las sanguijuelas gigantes podían usarse después de secarse y deshidratarse, estas cosas eran raras y no se podían comprar con dinero. Al escuchar esto, Richard tuvo una idea. Aunque no podía comprar sanguijuelas gigantes, podía comprar otros sustitutos en el centro comercial del sistema, y los tendones de dragón Kemoudou podrían resolver este problema. Al escuchar esto, Robbie se emocionó tanto que se marchó corriendo, porque lo que su raza enana menos carecía eran monedas de oro. Mirando la ballesta equipada con tendones de dragón Kemoudou, Robbie le dijo a Richard que, aunque las cuerdas eran ahora más duraderas que antes, si se encontraban con un gran número de enemigos nuevamente, todavía no durarían mucho. Al ver a Robbie tan asustado, Richard sugirió que se retiraran primero de Lake Bayou, porque el propósito de la llegada del enemigo era su mineral de hierro. Podían esperar hasta que el enemigo se peleara entre sí y estuviera gravemente herido antes de recuperar Lake Bayou. Al escuchar las palabras de Richard, Robbie agitó las manos repetidamente. En Lake Bayou había más que solo mineral de hierro. También había un secreto que no se podía contar. Al ver que la otra parte no quería decirlo, Richard no preguntó más y se dio la vuelta y dejó el castillo. En este momento, en la sala del consejo, los enanos estaban discutiendo si contarle a Richard el secreto en el fondo del lago. Aunque todos sabían que Richard también venía por el mineral de hierro, al menos no lo robó a la fuerza en comparación con el enemigo. Además, su fuerza es ahora insuficiente para resistir a las fuerzas enemigas posteriores. En lugar de guardar un secreto y ser exterminados, es mejor encontrar un aliado para protegerlos. Así que después de discusiones finales, Robbie decidió llevar a Richard a ver por sí mismo en el fondo del lago. Con cascos de buceo, Richard y otras 3 personas llegaron a las profundidades del fondo del lago. La escena ante él dejó a Richard atónito. Gruesas cadenas de hierro estaban enrolladas alrededor de un antiguo gigante, y este era un gigante titán. El grupo nadó en silencio hacia el rostro del gigante. El gigante parecía poder sentir su presencia, y un par de enormes ojos emitían luz roja. Después de llegar a la superficie, Richard se quitó el casco y explicó que no esperaba que el secreto en el agua fuera un antiguo gigante.
Robbie también le explicó que lo habían descubierto accidentalmente mientras extraían mineral de hierro. La razón por la que ahora están custodiando a este gigante es porque es el ancestro de la raza enana. Al escuchar esto, la boca de Richard comenzó a fruncirse. ¿Qué tipo de gigante podría dar a luz a su grupo de enanos? Robbie vio que Richard no le creía y se zambulló directamente en el agua. Vio que de debajo de su cuerpo se emitía luz roja, que era exactamente la evidencia que Robbie afirmaba. Como una antigua criatura mágica, el gigante titán tenía un estatus más alto que el dragón gigante. Su existencia era un símbolo de poder. Sin embargo, se retiraron del escenario de la historia a medida que pasaba el tiempo. Richard preguntó por qué no rompieron la montaña y se llevaron al gigante desde que habían descubierto al gigante titán. Robbie dijo impotente que no era que no quisieran, sino que no podían. El mineral de hierro aquí puede emitir un campo magnético especial que restringe el alma del titán dentro de sus globos oculares. Al principio, la luz roja emitida por el titán era muy fuerte. A medida que continuaban extrayendo mineral de hierro, ahora se ha debilitado mucho, por lo que ya han ordenado una prohibición de extracción de mineral de hierro. Aunque Richard entendió sus creencias, no podían cuidar siempre al titán hasta que muriera. Robbie explicó que después de muchos años de investigación, habían descubierto algunos patrones. Mientras esté en la noche de la luna llena, el poder del titán puede estimularse al máximo. Según la descripción en los antiguos libros de su clan, este poder del alma puede ser heredado. Así que pensaron en lanzar hechizos en la noche de la luna llena para heredar el poder del titán. Según los ancianos de la tribu enana, mañana será el momento más redondo de la luna en este siglo. En ese momento, lanzar hechizos es muy probable que herede el poder del titán. Richard finalmente entendió por qué este grupo de enanos estaba decidido a custodiar Lake Bayou incluso si morían. En este momento, Robbie también sugirió que Richard lo intentara mañana por la noche también. Tal vez su poder podría ser reconocido por el titán. Richard no se tomó las palabras de Robbie a pecho. Si realmente fuera como decía Robbie, y el titán era su ancestro, entonces definitivamente sería más fácil para los enanos con lazos de sangre tener éxito. En comparación con el gigante titán, Richard está ahora más preocupado por los movimientos del enemigo. Como era de esperar, después de que Richard regresara al castillo, Hat regresó apresuradamente porque sus exploradores habían descubierto fuerzas enemigas y esta vez su ejército había superado las 5.000 personas. Parece que habrá otra gran batalla mañana. El ejército enano estableció rápidamente fortificaciones defensivas. Esta vez, el enemigo incluso desplegó al rey oso. Esto hizo que la raza enana luchara como bestias atrapadas. En este momento, Robbie ya estaba aterrado. Ahora colocaba todas sus esperanzas en el poder del titán en la noche de la luna llena. Mirando al deprimido Robbie, Richard solo pudo animarlo impotente para que se animara. En ese momento, la Alianza Orca lanzó un ataque total. Richard vio esto y tomó una decisión decisiva de ordenar a los arqueros en la muralla de la ciudad y bajo la ciudad que lanzaran primero una ola de flechas. Aunque una lluvia densa de flechas mató a un grupo de orcos, no pudo detener el avance de los hombres oso. Troll y Model se pararon en la muralla de la ciudad y continuaron lanzando hechizos de bolas de fuego. Todo el campo de batalla estaba lleno de humo y ambas partes sacaron sus propias habilidades para matar a sus oponentes, pero con la ventaja de números y tamaño, los hombres oso y los minotauros rápidamente ganaron la ventaja. Richard vio esto y sacó su espada y se precipitó al campo de batalla. Cortó instantáneamente el brazo de un hombre oso y salvó a un compañero de equipo, pero esto también atrajo la atención del rey oso. El rey oso recogió un martillo meteórico y golpeó a Richard. Richard bloqueó con su espada, pero la fuerza del oponente era realmente aterradora. Richard fue derribado instantáneamente. Esto aumentó aún más la moral de los soldados hombres oso. Richard miró con furia y apretó los dientes antes de volver a correr con su espada. De esta manera, esta batalla duró desde el amanecer hasta el anochecer. La escena ya estaba llena de cadáveres, pero ninguno de los dos bandos se rindió. Richard miró el panel del sistema con una mirada preocupada. Esta fue la primera vez que sus subordinados sufrieron bajas pesadas. Al mirar las fuerzas enemigas que se precipitaban al campo de batalla, Richard emitió fríamente la orden de retirada. La situación actual ya es imposible de romper con éxito. Solo sosteniendo el castillo para consumir a la otra parte puede haber un rayo de esperanza. Al llegar al castillo, Richard estaba furioso cuando vio a Robbie agachado en un rincón llorando amargamente. El ejército afuera estaba embistiendo la puerta de la ciudad. Al ver que no se podía contar con Robbie, Richard tuvo que ordenar a todos que bloquearan la puerta de la ciudad, pero el enemigo era demasiado numeroso y comenzó a llover fuertemente. El hechizo de bolas de fuego del mago no pudo funcionar en absoluto, y justo en ese momento, finalmente se rompió la puerta de la ciudad con un gran agujero. Un grupo de minotauros y hombres oso mostró expresiones emocionadas y estaban a punto de entrar corriendo. Richard volvió la cabeza y le preguntó a Robbie cuántas personas les quedaban. Robbie dijo impotente que solo quedaban más de 100 personas. Al ver a las fuerzas enemigas casi 1000, Richard mostró una sonrisa sedienta de sangre. De esta manera, si quieren ganar esta batalla, al menos una persona tiene que luchar contra 10 personas. Bajo el mando de Richard, ya sean bárbaros o enanos o centauros, todos se unieron al equipo de carga y lucharon contra el enemigo. Richard estaba lleno de impulso y mató a una gran cantidad en un instante. Pero los enanos no tenían su fuerza. Si esto continúa, serán aniquilados tarde o temprano. Al ver esto, Richard giró la cabeza y gritó para que Model lanzara sed de sangre sobre los enanos. Model adoptó una pose constipada. Después de un breve lanzamiento de hechizo, una luz dorada descendió del cielo. Al mismo tiempo, Troll también les lanzó piel de piedra. Los ojos del ejército enano estaban rojos con su espada de fuerza de combate. El enemigo fue implacablemente aplastado antes de que pudieran reaccionar. Pronto, el ejército de conejos cayó a los pies de los enanos.
Al ver esto, el rey oso ordenó al ejército de ovejas que cargara. Pero Richard estaba preparado. Ordenó a Troll que usara magia de madera para bloquear al enemigo. Ramas gruesas dividieron el campo de batalla en dos. El rey oso estaba furioso cuando vio esto. Pero esto fue solo el primer paso de Richard. Al segundo siguiente, Richard le ordenó a Troll que lo volviera invisible y se acercó sigilosamente al rey oso por detrás. Richard iba a atacar al rey oso aislado. Era hora de terminarlo. Richard apuñaló al rey oso con una espada. El líder fue asesinado. Todos en la escena detuvieron sus acciones y miraron a Richard en shock. Alguien en la multitud gritó Ron, y la escena se volvió caótica. Al ver esto, los bárbaros también comenzaron a perseguir su victoria. Después de una feroz batalla, finalmente se defendió el castillo. Pero todos pagaron un alto precio. Sin embargo, después de esta batalla, los hombres de Richard ganaron mucha experiencia. Justo cuando Richard estaba revisando su panel de sistema, Robbie, vestido con toda su vestimenta, se acercó detrás de él con sus hombres. Resulta que la noche de la luna llena de esta noche era el día en que celebraban una ceremonia para heredar el poder del titán. Según su acuerdo anterior, planeaban que Richard también lo intentara. Aunque Richard no estaba especialmente interesado en estas cosas, siguió a Robbie con una mentalidad curiosa. El grupo llegó bajo el agua y, mientras los enanos lanzaban sus hechizos, el gigante titán enterrado bajo el lago se elevó lentamente a la superficie. Mirando al gigante ante ellos, Robbie agitó un palo sobre su cabeza como un carnicero tratando de espantar a las moscas. Los enanos cercanos siguieron el ejemplo de Robbie y saltaron a su alrededor. Con el sonido de un cuerno tocado por uno de los enanos, se encendieron llamas alrededor de la escena. Luego, un candidato que había sido preseleccionado como heredero entró en el círculo de fuego y recitó solemnemente un hechizo. Al lado, Richard le preguntó a Model en voz baja si había algún peligro. Model sonrió, diciendo que si el heredero realmente pudiera heredar el alma del gigante, entonces los cuerpos de estos enanos no podrían resistirlo y podría haber una explosión en el acto. Al oír esto, Richard rompió en un sudor frío y se alegró en silencio de que el poder del alma no se hubiera inyectado en su cuerpo. En este punto, el enano que estaba bajo la ceremonia había terminado de recitar el hechizo, pero desafortunadamente, no pasó nada. Uno tras otro, los candidatos enanos entraron en el círculo de fuego, pero los resultados fueron los mismos. Robbie tenía una expresión amarga y ninguno de los enanos cuidadosamente seleccionados cumplía con los criterios. Luego, de repente, recordó que Richard aún no lo había intentado y frunció el ceño, instándolo a intentarlo. Aunque Richard no lo tomó en serio, aceptó a regañadientes y siguió a los demás hacia el círculo de fuego. Sin embargo, en ese momento, el círculo de fuego cambió repentinamente. Los ojos del gigante emitieron una luz dorada como si estuvieran a punto de explotar a la mitad. Richard esquivó rápidamente y luego la multitud vio de repente la figura de una criatura en los ojos del gigante. El lindo pequeño ser divino ante ellos realmente nació de la antigua raza divina dentro del cuerpo del gigante titán, pero fue este pequeño animal el que hizo que los enanos gritaran, ancestro, al unísono. Richard agarró a la criatura para verla más de cerca, y los enanos se agruparon ansiosos alrededor. Sin embargo, en ese momento, Richard de repente sintió que algo estaba mal. Parecía que había energía a punto de liberarse del cuerpo de la criatura, así que la arrojó rápidamente al grupo de enanos. Inesperadamente, el pequeño animal había heredado el hechizo de trueno de la raza titán. Richard se sorprendió y se alegró al mismo tiempo, y en ese momento, el gigante titán, que había estado de pie en medio del lago, parecía haber completado su misión y comenzó a desmoronarse poco a poco. Y así, la historia de Richard en la fortaleza de los enanos llegó a su fin. Y eso es todo, muchas gracias por ver, y no olvides darle me gusta, suscribirte si deseas que continúe con los próximos capítulos.